El Auditorio Nacional es la sala de conciertos más importante en México. Abrió sus puertas en 1952 con el nombre de Auditorio Municipal. Posee instalaciones de primer nivel y un equipo de producción preparado para adaptar cualquier espectáculo. En 1990 se hace una remodelación para verlo como actualmente lo conocemos. En el año 2004, el Auditorio Nacional fue ubicado en el primer lugar dentro de los centros de entretenimiento a nivel mundial en su categoría de la revista Billboard. Los tipos de eventos que se realizan aquí son conciertos, danza, espectáculos familiares, premiers, conferencias magistrales, exposiciones, entre otros. Cuenta con un área de camerinos en 2 niveles, cafetería, equipos de audio, luces y video. Ha recibido orquestas filarmónicas de todo el mundo, desde la UNAM, Nueva York, Israel, Berlín, París, Londres, entre muchos otros. Conciertos de artistas como Barry Manilow, Elton John, Louis Armstrong y artistas que han impuesto récords de asistencia como Luis Miguel y Faye. Óperas como Madame Butterfly y obras de Broadway como Evita, Cats y The Lion King. Diferentes muestras internacionales de cine y muchos otros eventos. El Museo de Arte Moderno fue fundado en 1964 y es considerado una gran institución cultural al servicio de los mexicanos por ser el foro de excelencia del arte moderno y de las expresiones artísticas contemporáneas no solo en México sino en todo el mundo. Fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el edificio es considerado por los expertos como una joya en la historia del modernismo. Alrededor de sus 6 galerías circulares se despliegan obras de los grandes maestros del arte mexicano, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, Manuel Rodríguez Lozano, Jesús Guerrero Galván, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Frida Kahlo. El museo custodia un acervo de más de 2.000 pinturas, esculturas y fotografías, además de un importante archivo documental, una biblioteca y una fototeca abierta para todo el público, las cuales en conjunto resguardan la historia de las artes plásticas en México durante la segunda mitad del siglo XX. Cuenta con la colección más valiosa de fotografías de Manuel Álvarez Bravo, 400 imágenes, más de 25 pinturas de Rufino Tamayo y obras de Manuel Rodríguez Lozano de todas sus épocas. Desde el año 2001, el Museo de Arte Moderno custodia la colección Isabel Gruen Varsoviano con 38 obras de la pintora Remedios Varo. Es la donación de arte más importante que hayan recibido los mexicanos en toda la historia de nuestras instituciones culturales y hoy puede admirarse en forma permanente. La Colonia Condesa. Sus antecedentes se ubican en los inicios del siglo XVII, siendo la primera propietaria de los terrenos doña María de la Campa y Cos, condesa de Santiago de Valparaíso, aunque el nombre procede de una de sus otras propietarias, la tercera condesa de Miradí. El hipódromo de la Condesa funcionó como tal desde 1910 hasta 1920. Era propiedad del Jockey Club en los años en los que Porfirio Díaz se encontraba en el poder. En los terrenos de la Condesa se construyó la Plaza de Toros El Toreo, y en 1924 José de la Lama y Raúl Basurto, directivos de la compañía fraccionaria y constructora del hipódromo, decidieron iniciar su organización. Al terminar la Revolución Mexicana y ante la demanda de espacios urbanos como consecuencia de la expansión de la ciudad, la compañía fraccionaria y constructora de la Condesa decidió urbanizar los terrenos del hipódromo, siendo el encargado del diseño del nuevo fraccionamiento José Luis Cuevas. La colonia fue dotada con amplios bulevares, camellones, glorietas, fuentes y 2 grandes parques, el Parque España y el Parque México, cuyo nombre original era General San Martín, ubicado en el centro de la colonia. Se respetó parte del trazo del antiguo hipódromo, que dio origen a la avenida Ámsterdam. Esta se caracteriza por su trazo elíptico.
lo que hace que el espacio asignado de áreas verdes sea de casi el 40% del total de la superficie de la colonia. Algunas construcciones creadas a principios del siglo XX muestran un estilo neoclásico y ecléctico. En construcciones de corte moderno predomina el Art Deco, como el edificio Basurto y el mobiliario urbano diseñado para la avenida Ámsterdam, el Parque España y el Parque México. Un auditorio al aire libre llamado Charles Lindbergh, cuyo diseño incluye pérgolas, fuentes, pilares con marquesinas y dos relieves referentes al arte dramático creados por Roberto Montenegro. También con edificios de departamentos que se construyeron bajo el estilo funcionalista que semejan grandes barcos varados, entre ellos los ubicados frente a la Avenida de los Insurgentes, cuyo diseño arquitectónico estuvo a cargo de Leonardo Noriega y Javier Staboli. Destaca la torre del reloj al estilo Art Deco, con una hermosa herrería y campanas que marcan la hora. Alrededor del parque hay elementos importantes de la arquitectura mexicana de los años 20, como el edificio San Martín o el edificio México. Actualmente la zona es conocida por la gran cantidad de cafés, librerías y restaurantes, galerías de arte y boutiques que tiene, y también por la vida cultural y nocturna del lugar. Con excepción de la calle Ámsterdam, que conserva el trazo original del desaparecido hipódromo, la nomenclatura de sus calles es semejante a la de la colonia Roma, ya que también lleva el nombre de ciudades y estados de la República Mexicana. Después del terremoto de 1985, la colonia Condesa vive un renacimiento. Desde finales de la década de los años 90 del siglo XX, caracterizado por la construcción de edificios de departamentos tipo loft y con corte moderno como el Centro Cultural Bella Época, que alberga la librería Rosario Castellanos. En el 2002, la colonia Condesa celebró su primer centenario de vida. Museo Tamayo. Olga y Rufino Tamayo reunieron una colección de arte internacional con la intención de donarla al pueblo de México. Para apoyar esa iniciativa, el gobierno cedió una parte del terreno en el bosque del Chapultepec. Para el edificio, el artista convocó a los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky para desarrollar el proyecto. Tras varias interrupciones en la elaboración, se dio inicio en 1979 a la construcción que concluyó 2 años después. El edificio, tanto por las particularidades de su diseño como por las soluciones plásticas y funcionales que integra, se hizo merecedor al Premio Nacional de Arquitectura en 1981 y es considerada como uno de los pocos ejemplos de arquitectura contemporánea destinada desde su proyecto original a la labor museística. Desde el inicio del proyecto, el edificio fue concebido como una pieza más de la colección del museo, la más importante, activa y la de mayor tamaño. Remite a la herencia arquitectónica prehispánica, que al disimular los volúmenes da la sensación de que el edificio brota del suelo y surge así como un cuerpo integrado al terreno que le rodea. El 29 de mayo de 1981 se inauguró el Museo Tamayo, bajo el patrocinio del Grupo Alfa y de la Fundación Cultural Televisa. 5 años más tarde, pasó a formar parte del Patrimonio Nacional bajo la administración del Instituto Nacional de Bellas Artes, con una reinauguración realizada el 9 de septiembre de 1986. Desde hace más de 20 años, el Museo Tamayo ha sido referencia en la vida artística y cultural de México. Desde sus inicios, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo concibió su colección como la materia prima para convertirse en un espacio dedicado exclusivamente al arte contemporáneo internacional, así como un marco de verificación, polémica y relectura del arte nacional. El museo alberga la colección integrada por 315 obras representativas de las tendencias estéticas de la segunda mitad del siglo XX.
Entre los artistas que forman parte de la colección destacan los nombres de Pablo Picasso, Marc Rothko, Joan Miró, Roberto Sebastián Matta, Max Ernst, Wilfredo Lam, Joaquín Torres García, Fernand Léger, Fernando Botero, Francis Bacon, Pierre Solange, René Magritte, Francisco Toledo, Isamu Noguchi, Antonio Tapies, Marino Marini, Jean Dubuffet, el propio Rufino Tamayo y varios más. En estos momentos nos encontramos cruzando la Plaza Madrid, en donde podemos observar la famosa fuente de Cibeles. La fuente original, de la cual nuestra fuente es copia exacta, se encuentra ubicada en la Plaza de Cibeles de Madrid, España. Fue realizada a instancias de Carlos III por el arquitecto Ventura Rodríguez y los escultores Francisco Gutiérrez y Roberto Michel entre los años 1777 y 1792. En México fue inaugurada el 5 de septiembre de 1980 por el presidente José López Portillo, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Carlos Hank González. El grupo de esculturas tiene un peso de 12 toneladas aproximadamente y se asienta sobre un gran bloque de concreto que contiene el sistema de bombeo. En la parte oriental de la fuente se colocó un pequeño zócalo, en cuya superficie se encuentra una placa de bronce. Esta copia fue donada por la comunidad de residentes españoles en México y se erige como símbolo de hermandad entre ambas metrópolis. Debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo surbo a surbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Momento que yo pueda estar sin ti, me absorbes el espacio me haces tuyo por el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. Sabes una cosa, no encuentro las palabras ni verso, rimo, prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte
conocí. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rimo, prosa. Quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón no empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero, te adoro y te deseo. Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Hey! A principios del siglo XX, la sociedad capitalina comienza a abandonar las viejas casonas coloniales ubicadas en el actual centro de nuestra ciudad, para instalarse a lo largo del Paseo de la Reforma, Colonia Juárez y Cuauhtémoc, extendiéndose después hasta consolidar las recién creadas Roma y Condesa. En este marco surge una familia que era altamente reconocida en el mundo inmobiliario. Ellos eran los Lam. Dicho desplazamiento social ocasionó una ruptura con la tradición arquitectónica virreinal y abrió paso a la influencia de corrientes culturales europeas, especialmente la francesa. Una de las muestras más representativas de la corriente artística que predomina en la primera década del siglo XX es la casa situada en Álvaro Obregón número 99, Colonia Roma, y que se encuentra a nuestra derecha en estos momentos. Aunque en un principio el inmueble fue proyectado como casa-habitación de su arquitecto, Lewis Lam, la familia nunca llega a habitarla, por lo que se renta la propiedad a los maristas, quienes la transformaron en el Colegio Francés Jalisco para varones. Años después, los conflictos derivados de la Guerra Cristera en México motivan que Lewis Lam solicite a los religiosos la devolución de la finca, suscitándose entre ellos una seria disputa debido al lastimoso estado en que la recibe. A raíz de su muerte, acaecida en 1939, Elena Martínez Meoqui, viuda de Lam, vende en 100,000 pesos la casa a la familia García Collantes, quien al reservarla para su uso hasta 1990, la libra de la destrucción indiscriminada que sufren la mayor parte de las edificaciones de la época al caer en manos de constructores indiferentes al valor histórico que representan. En 1993 se inician los trabajos de restauración, que habrían de devolverle su antiguo ropaje, y la casa de Álvaro Obregón número 99 cobra nueva vida. De esta manera se despoja de su carácter residencial para convertirse en el Centro de Cultura Casa Lam. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas
¿Cómo voy a pagarlas? Ojalá que te vaya bonito. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando, mira sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él, dicen que pasan las noches llorando por él. A nuestra derecha tenemos el famoso Monumento a la Independencia de México, el cual fue propuesto por el presidente de México, Porfirio Díaz, para conmemorar el primer centenario de vida independiente del país. Originalmente se pensaba construirlo en el centro de la Plaza de la Constitución y finalmente fue instalado en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. El concurso para el diseño se convocó en 1877. La figura principal del monumento es la estatua del ángel, que en realidad no es un ángel sino, según algunos, la representación de Nike, la diosa griega alada de la victoria, aunque hay algunos otros que opinan que se trata simplemente de una representación alegórica a la victoria alada. La figura lleva a la mano una corona de laurel en actitud de colocarla, y en la otra una cadena con eslabones rotos representando la ruptura del dominio español. Es de bronce con recubrimiento de oro y mide 6.7 metros de altura, con un peso de 7 toneladas. Las esculturas fueron realizadas por el italiano Enrique Alciati. En la base tiene 4 estatuas relacionadas con los 4 puntos cardinales, que representan a la ley, la paz, la justicia y la guerra. Estas esculturas, junto con el ángel, fueron labradas en yeso en México y vaciadas en bronce en Florencia, Italia, usando la técnica de la cera perdida. En el segundo nivel hay otro conjunto con las estatuas de mármol de Vicente Guerrero, José María Morelos, Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo. La excelente cimentación del ángel, sumado al continuo hundimiento de la ciudad, han hecho que el monumento, que originalmente se encontraba a ras de suelo, ahora se encuentre por encima de la ciudad.
Para compensar esta diferencia, a lo largo de la historia del monumento, se han tenido que añadir 17 escalones, un promedio de un escalón cada 5 años y medio. En el año 2006 se le realizaron trabajos de limpieza y remodelación. Cabe recordar que en varias ocasiones ha sido remodelada, y más aún, cuando en 1957 un terremoto azotó a la Ciudad de México y el ángel cayó por completo de su columna. Ahora continuaremos nuestro recorrido. Los siguientes puntos son la Plaza Manuel Tolsa, Museo Franz Mayer y el Monumento a la Revolución. Espero disfruten el recorrido. La Plaza Manuel Tolsa es un espacio abierto de forma rectangular que se encuentra ubicado frente a la antigua calle de Tacuba, dentro de los límites que forman el primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México. La delimitan hacia el norte el antiguo Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, al sur la calle de Tacuba y el imponente y majestuoso edificio del Palacio de Minería, al este un antiguo edificio levantado en el siglo XVIII y al oeste el afrancesado edificio Marconi. Hacia la parte suroeste se ubica el Callejón de la Condesa y el Palacio Postal o Quinta Casa de Correos. La parte central de esta plaza está engalanada por una de las obras maestras de Tolsa y de su tiempo, la estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito. Este espacio se consiguió al ser demolido el Hospital de San Andrés, el cual fue levantado por la Orden Franciscana en los tiempos del Virreinato. Realizados los trabajos de demolición total de este inmueble durante el Porfiriato, se decide abrir un gran espacio público como presentación a una de las últimas grandes obras que se levantaron durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz, y que a la vez sirviera de espacio público por el cual se pudieran apreciar los edificios levantados en el entorno. Esta plaza de una vez estuvo ajardinada y tenía grandes palmeras. Al realizarse la ampliación del Paseo de la Reforma hacia el norte de la ciudad y retirar el Caballito, se decidió que este lugar sirviera como un homenaje al destacado arquitecto valenciano afincado en México, Manuel Tolsa, para lo cual dicho monumento se traslada a este lugar, mirando hacia otra de las obras del célebre arquitecto, el Palacio de Minería, la obra maestra de la arquitectura neoclásica en América. Museo Franz Mayer, localizado en la Plaza de la Santa Veracruz frente a la Alameda Central, en un edificio notable de la segunda mitad del siglo XVIII. El Museo Franz Mayer alberga la principal colección de artes decorativas de México y presenta exposiciones temporales de artes decorativas, diseño contemporáneo y fotografía. El museo es el resultado de la vocación coleccionista y mentalidad filantrópica de un alemán nacionalizado mexicano, de quien toma su nombre. La colección permite apreciar artes decorativas de distintas procedencias, materiales y estilos del siglo XVI al XIX. Los géneros que la conforman son platería, cerámica, mobiliario, textiles, escultura y pintura. También arte plumario, lacas, marfiles, carey, estampa, vidrio y esmaltes. El edificio que actualmente ocupa el museo es un lugar lleno de historia. Por 4 siglos funcionó como institución hospitalaria, destacando como el primer hospital de América de la Orden de San Juan de Dios. El claustro, que por su belleza es uno de los atractivos del museo, sirve de marco para exposiciones temporales, y a través de este se accede a 3 salas ambientadas de la época virreinal, un comedor, una estancia y una capilla. En el claustro alto se encuentra la biblioteca Don Rogerio Casas Sabatista, abierta al público y en especial a investigadores. Cuenta con más de 14.000 volúmenes, entre los que destacan libros antiguos y raros, documentos históricos y 800 ediciones del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Además de las exposiciones temporales, el museo ofrece visitas guiadas, cursos, conferencias, conciertos, espectáculos, talleres, así como actividades especiales para sus afiliados. Cuenta con una agradable cafetería y tienda-librería. Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un tiempo iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Ese recinto fue promovido por el presidente Porfirio Díaz, mismo que en el año de 1897 emitió una convocatoria internacional para la realización del proyecto de la futura sede de las cámaras de diputados y senadores. En dicho concurso participaron destacados arquitectos de la época, entre los que destacaban Adamo Boari, mismo que construiría posteriormente el Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes. Tras un proceso de selección poco claro y lleno de polémicas, el proyecto fue adjudicado al arquitecto francés Émile Bernard.
De ese modo, la primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Porfirio Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura de acero del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. La estructura del que iba a ser uno de los edificios más suntuosos de la ciudad permaneció inutilizada durante varios lustros, lo que motivó que empezaran a ser desmanteladas las naves y se pensara incluso en la demolición total del inmueble. Para evitarlo, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia propuso al entonces secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, el aprovechamiento de parte de la estructura de la cúpula del frustrado Palacio Legislativo para erigir un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. Dicha propuesta fue aceptada y su construcción abarcó de 1936 a 1938. Este monumento destaca por lo masivo y geométrico de su construcción, que nos remite a la arquitectura prehispánica. Sin embargo, también es fiel representante de una de las corrientes arquitectónicas de ese momento, el Art Deco, estilo que se hace presente en los grupos escultóricos que se asientan sobre las pechinas de la cúpula de cobre del monumento, mismos que fueron creados por el artista Oliviero Martínez y que representan respectivamente la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Otros elementos de clara influencia Art Deco son las lámparas ubicadas a los lados del monumento. Años después de su conclusión, este monumento fue convertido también en mausoleo, donde descansan los restos de algunos de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Asimismo, desde 1986, el sótano de este monumento alberga el Museo de la Revolución. Actualmente, en el monumento y en el gran espacio abierto que lo rodea, la llamada Plaza de la República, se realizan distintas actividades culturales, entre las que destaca el Tecnogeist, uno de los festivales de música electrónica y arte multimedia más importantes del continente americano. Llévate mantel para la mesa 10 pesos. 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 Hola chavos, soy su amigo Cuauhtémoc Blanco. Aunque muchos creen que este es mi monumento, no es cierto. Es de Cuauhtémoc, el último emperador mexica. Con él terminó la dinastía fundada por Acamapixtli, fundada en 1376. Cuando asumió el poder, los conquistadores ya habían sido expulsados de Tenochtitlan, pero la ciudad estaba devastada por el hambre, la viruela y la falta de agua dulce. Llegó a este momento tras haber sido jefe de armas de la resistencia a los conquistadores. Desde la muerte de Moctezuma, previa a la Noche Triste, se le identifica como líder militar de los mexicas. Este monumento fue propuesto por don Vicente Riva Palacio, en el Porfiriato. El arquitecto fue Francisco H. Jiménez y el escultor Miguel Noreña. La primera piedra fue colocada en 1878 y la construcción concluyó 9 años después, en 1887. Yo fui su amigo Cuauhtémoc Blanco. Adiós. Lo que ven a la izquierda, a lo lejos, es el castillo de Chapultepec. Yo soy Carlota, la esposa del emperador Maximiliano. La construcción empezó mucho antes de que yo me fuera a vivir a México. En el año de 1785, el virrey que se establecía en la Nueva España, Bernardo de Galvez, mandó a construir un castillo como su casa de verano, con un estilo barroco en el Cerro del Chapulín. El capitán Manuel Agustín Masacró fue encargado de la dirección del proyecto, pero pronto fue acusado de querer construir una fortaleza para rebelarse contra la corona española. Después de esto, el castillo fue subastado e utilizado para diferentes fines. Por ejemplo, el colegio militar en el año de 1810. Para el año de 1864, Napoleón II nos mandó a México, prometiéndonos una vida aún mejor de la que teníamos en Austria. No mentía. El castillo había sido modernizado con los mejores arquitectos para hacerlo lo más parecido a los castillos europeos que conocíamos. Sin embargo, nuestra vida ahí solo duró 3 años, que fue lo que duró el imperio de Maximiliano, hasta que Benito Juárez supervisó la ejecución de mi marido. Pobre Carlota,
fueron las últimas palabras de Maximiliano. Hoy en día, lo que alguna vez fue nuestro hogar es ahora un centro de atracción para locales que van específicamente a Chernobyl. El castillo es tan bonito que fue utilizado en la película de Leonardo DiCaprio, Romeo y Julieta. ¡No puede ser! Lo que tenemos enfrente es la Diana Cazadora o Flechadora de las Estrellas del Norte. Da igual. Fue inaugurada el 10 de octubre de 1942 como parte del proyecto de embellecimiento de la ciudad del presidente Manuel Ávila Camacho. Fue comisionada al escultor Juan Olaguibel, quien usó como modelo a Elvia Martínez, una secretaria de la Oficina de Petróleos Mexicanos de apenas 16 años de edad. ¿Dónde estaba la mamá de esa niña? No puedo creer que después de tantos años siga así, toda descubierta. Es un atentado contra la moral. Por eso yo no salgo de Reforma Lomas, nunca. No entiendo por qué ya no existe la Liga de la Decencia, si antes hicieron tan buen trabajo tapándola. A su derecha está el Museo de Antropología. Soy Pedro Ramírez Vázquez. Y me creo mucho porque José Luis Cuevas me invita a sus fiestas. Además de haber construido la Basílica de Guadalupe y el Museo del Templo Mayor, construí este museo que es probablemente mi obra más conocida. No probablemente, es mi obra más conocida. Lo construí con la ayuda de Rafael Mijares, nada que ver con el cantante, y Jorge Campuzano en 1963. El propósito era honrar a las culturas mesoamericanas. Como elemento de identificación del museo, se encuentra sobre una fuente la escultura de Tlaloc, dios de la lluvia. Con el paso de los años, el museo se ha ido modernizando. Hoy en día, este lugar ofrece escenificaciones del mercado de Tlatelolco, en la Sala Mexica, la pirámide de Quetzalcóatl, en la Sala de Teotihuacán. Este es uno de los museos antropológicos más importantes, no solo de México, sino del mundo, gracias a poseer la colección de arte prehispánico más grande del planeta. Hablando para el Turibús, yo fui Pedro Ramírez Vázquez. Hasta luego. Ahorita vamos a entrar a Polanco por la calle de Campos Elíseos, que pues es como donde vivo, mi casa. Ahorita se las enseño, está súper padre. La historia de Polanco se remota a la fundación de la hacienda de San Juan de los Morales. El origen de su nombre se debe a que en la hacienda se cultivaban moras para el gusano de seda, pero en los años 40 creció y se volvió así como una de las zonas más lujosas de la ciudad. Y todas sus casas, como la que vamos a ver ahorita, que es la mía, es como así el estilo colonial, californiano, así increíble, y cuenta con diversos parques. La avenida más importante es Presidente Masaryk, que es nombrada así por Tomás Masaryk, que fue el entonces fundador de la República de Checoslovaquia. En esta calle podemos encontrar restaurantes y bares, también así como las tiendas más lujosas como Chanel y Gucci y Etro y así, todas las tiendas más padres. Pero lo que es muy importante recordar es que Polanco también es un lugar donde habita una gran comunidad judía. Yo soy Josefa Echegaray y pues ojalá que se la pasen increíble en México y que vengan así como a todas las tiendas de Polanco, ¿ok? Adiós. Presidente Masaryk. Indispensable al visitar Polanco es recorrer Avenida Presidente Masaryk, con sus lujosas tiendas, restaurantes y centros comerciales. Durante la última década, esta avenida se ha convertido en la calle de las compras por excelencia en la Ciudad de México, debido a su amplia oferta de boutiques de las marcas más prestigiadas de la moda en el mundo. El corazón de esta avenida se localiza entre la calle de Arquímedes y Avenida Molière. Es este sector de la calle donde podemos encontrar tiendas de talla de Tiffany's, Louis Vuitton, Chanel, entre otras. En esta zona, en la esquina de Masaryk con Oscar Wilde, encontramos el elegante pasaje Polanco, un pequeño corredor comercial que data de la década de los años 40, donde se pueden visitar varias tiendas exclusivas,
especializadas en diseño, joyería y mobiliario. A las afueras de este pasaje se encuentran varios restaurantes con terrazas sobre Avenida Presidente Mazarik, que son frecuentados por artistas y por las personalidades más renombradas de la socialité mexicana. A unas cuadras hacia el oriente de dicha zona, en Mazarik, esquina con Lamartine, se encuentra El Hábitat, un moderno hotel boutique que ha sido reconocido internacionalmente por su vanguardista diseño arquitectónico, que estuvo a cargo de Enrique Norten, uno de los arquitectos mexicanos más prestigiados del momento. El espacio más interesante de dicho hotel es su Roof Garden, mismo que cuenta con un bar y una piscina, donde se realizan algunas de las fiestas más chic de la ciudad. Les recomendamos visitar esta avenida preferentemente en las tardes de jueves y viernes, ya que es en estos días cuando hay mayor efervescencia y dinamismo en el lugar. Bosque de Chapultepec. Al fondo de la avenida Paseo de la Reforma se levanta el Cerro de Chapultepec, Cerro del Saltamontes en náhuatl, notorio por el centenario bosque que le rodea y el castillo que lo corona. Chapultepec ha sido por siglos un punto de atracción en una urbe tan poblada que la necesidad de un área verde es vital. A ello se unen los importantes centros culturales, museos de primer orden como el Museo Nacional de Antropología, parques de diversiones, zoológico, lagos y vialidades que lo cruzan. Pero quienes más lo transitan son los innumerables paseantes de origen diverso y familias mexicanas compuestas por el extendido parentesco. Chapultepec está rodeado por algunas colonias, barrios de gran atractivo: Polanco, Condesa, Roma, San Miguel y no lejos se encuentra Tacubaya. Concebidas como zonas residenciales, en la actualidad aglutinan interesantes edificios, centros culturales, restaurantes como el del Lago, Meridien y la Cafetería del Bosque. En Chapultepec se localizan principales hoteles de la ciudad, dada su excelente ubicación frente al parque y cercanía a los centros de negocios de la Avenida Reforma, la zona de Polanco, el Periférico y la no muy lejana Santa Fe. Es el bosque urbano más grande de Latinoamérica. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, cuenta con 686 hectáreas dividido en 3 secciones. 3 secciones que representan el 52% de las áreas verdes de la ciudad. Se localizan aquí 237 monumentos históricos. Algunos de ellos datan de la era prehispánica. También tiene 48 fuentes, y algunas de ellas construidas desde 1906. Tiene una gran riqueza natural, con 222 especies de aves y mamíferos y 105 especies de árboles. Chapultepec es el bosque urbano más grande de América Latina. Es un sitio en el que se refleja nuestra historia y un centro cultural de convivencia y diversión.
Además de ser una importante reserva natural de la ciudad, alberga 9 museos, parques de diversiones, bellos paseos y esculturas conmemorativas, así como lagos y fuentes. El inmenso bosque, cuyo nombre significa Cerro de Chapulín, por la silueta del cerro con 2 mesetas que semejan a un chapulín, tiene 3 secciones, planeadas en diferentes épocas. Piezas de cerámica y hierros del periodo clásico son testimonios que nos hablan de su origen. En el clásico fue ocupado por teotihuacanos y luego en el posclásico por toltecas. A la llegada de los mexicas era territorio de tepanecas de Azcapotzalco. Alberga una riqueza natural representada por 222 especies de aves y mamíferos y 105 especies de árboles. Fuente Tláhuac. Se encuentra ubicada en la parte exterior del edificio conocido como el Cárcamo. Tiene un bajorrelieve policromado realizado por Diego Rivera. La parte principal de la decoración es la figura de bajorrelieve de Tláhuac, emergiendo del cielo, el cual está realizado con piedras de colores, combinando la pintura de la escultura. El Cárcamo contiene un mural, El agua, el origen de la vida. Fue construido en los años 50 para recibir las aguas del río Lerma y distribuirlas en la Ciudad de México. La historia del Museo de Historia Natural se inicia en México en 1790, hace 216 años. Sin embargo, las primeras colecciones mexicanas comenzaron a crearse mucho antes, en 1571, cuando los cronistas de Indias realizaban expediciones científicas y recolectaban animales cumpliendo las órdenes del rey Felipe II. Aquellos expedicionarios recolectaron y describieron numerosas especies de animales, insectos y plantas que a su juicio eran interesantes. Este momento marca el inicio de la investigación biológica en América. El 24 de octubre de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró el Museo de Historia Natural en la segunda sección del bosque de Chapultepec, bajo la administración del entonces Departamento del Distrito Federal. Es un conjunto arquitectónico que consta de 10 amplias estructuras semiesféricas formando bóvedas que representan una superficie total de exhibición de 7.500 metros cuadrados. Cuenta con amplias áreas verdes que permiten realizar actividades educativas y de esparciamiento. A finales de 1993 se fundó el Museo del Niño, un espacio en el que los niños podrán comprender el mundo que los rodea a través de su participación activa, con elementos a su alcance que les permitirán conocer, experimentar, explicar y cuestionar su entorno. Nació como proyecto en 1990 por iniciativa de la señora Cecilia Ocelí de Salinas, quien después de visitar museos de este tipo en distintas partes del mundo, decidió conjuntar esfuerzos del gobierno y la iniciativa privada. De forma simultánea también se integró un equipo de trabajo que incluía profesionales de distintas disciplinas, todos enfocados en la tarea de crear el proyecto. Desde ese momento, ambos grupos se dedicaron a conocer diferentes museos científicos e infantiles en el mundo para observar y comprender el proyecto al que se enfrentaban. Los temas del museo son los siguientes: nuestro mundo, relacionado con el entorno; cuerpo humano, que muestra aspectos anatómicos y fisiológicos; comunicaciones, acerca de tecnologías y medios de comunicación; expresiones, que está dedicado al arte; y conciencia, que muestra fenómenos científicos. La escultura de Cristóbal Colón fue donada a la Ciudad de México por don Antonio Escandón, destacado empresario y banquero mexicano, quien la ordenó en 1873 al escultor francés Enrique Carlos Cordier. Los 4 lados del pedestal contienen bajos relieves, representando escenas de la conquista de América y de la carta geográfica utilizada por Colón. Consta de un doble pedestal construido de piedra caliza roja. En las 4 esquinas del pedestal inferior aparecen sentados 4 frailes: Fray Diego de Deza, Fray Juan Pérez de Marchena, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún.
El monumento tiene alrededor de 15 metros de altura y la estatua que lo corona muestra a Cristóbal Colón con una mano en alto señalando y con la otra levantando un velo que descubre al mundo, hemiciclo a Juárez. Fue inaugurado en 1910. De planta semicircular, el cuerpo cuenta con 8 columnas de estilo dórico. Al centro se halla un conjunto escultórico, obra del italiano Lazzaroni, que culmina con la efigie de un Benito Juárez coronado por la gloria, en presencia de la República. Plaza de la Constitución, Zócalo. Pocos lugares encierran tanto significado para la cultura mexicana como el Zócalo de la Ciudad de México. Un monumental espacio público rodeado por algunos de los más emblemáticos hitos urbanos, que en conjunto constituyen una de las plazas públicas más importantes y grandes del mundo. Los antecedentes del Zócalo nos remiten a los tiempos prehispánicos, ya que desde entonces en el sitio que actualmente ocupa esta plaza ya existía un espacio abierto que formaba parte del centro ceremonial de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán. A la llegada de los españoles, estos respetaron parte de la traza que había tenido la antigua capital y ensancharon este espacio público, dando inicio a la construcción del Palacio del Virrey, actual Palacio Nacional, en lo que había sido el Palacio de Moctezuma Xocoyotzin, al oriente de esta plaza. En el flanco poniente se establecieron varios comercios que posteriormente dieron origen al llamado Portal de Mercaderes, y finalmente en el extremo sur de la plaza se construyó el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El Zócalo ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, ya que los edificios que en él se encuentran han sido varias veces demolidos o remodelados. La plaza ha tenido áreas verdes, monumentos, fuentes e incluso un mercado, el Parián, que durante la época virreinal funcionó en la esquina suroeste de la misma, y donde era posible encontrar telas, vajillas, moda, entre otras mercancías provenientes de la nao de China. Una flota de galeones que partían del puerto de Acapulco y llegaban al oriente para traer toda clase de objetos exóticos para abastecer el mercado novohispano y europeo. Esta plaza, más allá de ser la sede del poder político, económico y religioso de México, así como de ser un espacio donde se mezclan el pasado indígena y virreinal con más de 4 siglos de historia, es también el lugar donde el pueblo de México se reúne para celebrar fiestas o manifestaciones. Es el lugar donde los mexicanos forman parte de la historia, en tiempos prehispánicos con los ritos y ceremonias religiosas aztecas, en el virreinato con las proclamaciones de reyes y virreyes, y en época independiente en las celebraciones del Día de la Independencia. Bienvenidas a jefes de Estado, protestas o eventos culturales. De esta manera, el Zócalo de la Ciudad de México es el corazón de una cultura y cada latido un día de su historia.